Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con nuestra materia de Derecho Procesal. Pudimos la clase pasada ver una introducción, ver de manera general lo que era precisamente el proceso en general en las diversas materias de derecho y la forma en la que pues va tomando una estructura. Vamos a partir de temas o de palabras claves que nos van a orillar a comenzar este proceso precisamente. Es por ello que para que nosotros podamos ingresar de lleno a un tema procesal, es importante que nos vayamos o que retomemos un poco lo que es la teoría general del proceso. Para entender qué es el proceso, primero es necesario referirse al concepto de litigio. Y precisamente para que este concepto tenga un fundamento, pues vamos a tenernos que ir desde el origen a lo que es una persona. Una persona somos todas y todos los individuos susceptibles de que se nos reconozcan nuestros derechos. Todos, desde el momento en que somos concebidos, tenemos derechos como personas y en su momento pudimos ver lo que era una persona física y una persona moral. Y para el caso de persona, pues veíamos que una persona comienza a tener esa situación de derecho desde que es concebido, hablando de una persona física, y hablando de una persona moral, de igual forma desde que se constituye como tal esa persona moral. Ahora bien, recordemos que no nada más son derechos, también nosotros tenemos obligaciones. Nuestras obligaciones, por lo general, pues van a iniciar cuando nosotros tengamos, se nos reconozca la mayoría de edad, en el caso de personas físicas. En el caso de personas morales, pues desde que son constituidas como tal, vamos a ver que hay una susceptibilidad de obligaciones. No podemos solamente tener derechos sin tener la obligación de cumplir con ciertas situaciones de obligatoriedad. Ahora bien, después de eso, lo que vamos a tener o lo que pueden apreciar en pantalla es una situación de una necesidad. La necesidad de cubrir esas obligaciones o de cubrir esas necesidades, esos derechos. Nosotros vamos a poner, por poner algún ejemplo de cubrir una necesidad de un derecho, es que se nos reconozca, un ejemplo podría ser que la persona con la que engendré un hijo cubra la necesidad de ese hijo. Las necesidades básicas como son alimento, casa y ropa. En un momento dado, si el hijo es mayor, pues estudios, etc. En ese momento, estoy poniendo que hay dos personas, o en este ejemplo 3.
La persona que es el papá y la persona que es la mamá y la persona que es el menor. Quien tenga el menor tiene la necesidad de que su hijo esté bien y va a estar bien cubriendo esas necesidades. Por lo tanto, así como es un derecho exigirle a la otra persona que cubra sus necesidades del menor, también es su obligación de esa persona, pero en el entendido de que esa persona que lo tiene está cubriendo sus necesidades, requiere que el otro, la otra parte, también cubra la necesidad de ese menor. Entonces, si vamos, vemos que tenemos una persona, tenemos una necesidad y vamos a tener un bien. En este caso, el bien es las necesidades de ese menor, que son obviamente el pago de ese alimento, el pago de esa casa y el pago de esos ropas que lo van a vestir, o puede ser también los cuidados, ¿no? No nada más es el dinero, puede ser que voy a demandar, que vamos a llegar ahí, pero voy a demandar que lo cuiden, que también se haga cargo papá o mamá, el que sea que no lo tenga, de él, porque no nada más es dar dinero. En el ejemplo claro que estoy poniendo. Y entonces, después de eso, surge un interés. Y el interés va a ser precisamente cubrir esa necesidad, cubrir esa necesidad mediante ese bien a esa persona. ¿Sí? Obviamente, mi interés va a ser esa economía que se le pase, mi interés va a ser que lo procure, mi interés va a ser que esté al pendiente de él, y entonces viene lo que es un conflicto de intereses. ¿Por qué? Puede ser que la persona, vamos a poner el ejemplo más cotidiano que nos encontramos en los juzgados, mamá se queda con el menor, el papá ya no pasa dinero, no lo ve, no lo cuida, se deshace de la obligación. Cuando mamá va y busca a papá y le dice, ¿sabes qué? El niño come, el niño va al médico, el niño viste. Él dice, ok, ¿sabes qué? Sí te voy a dar dinero, pero te voy a dar X cantidad. Pero resulta que mamá sabe que le alcanza para darle 2 o 3 o 4 veces más de lo que le está ofertando. Y entonces viene un conflicto de intereses. Por una parte, en el ejemplo que estamos poniendo, papá dice, te voy a dar 100 pesos, cuando mamá sabe que gana 1000. Entonces, no concordaría la necesidad del menor con lo que le está ofreciendo, con la realidad de lo que gana. Aparte, si mamá a lo mejor dejó de trabajar por cuidar al menor y también necesita mantenerse, ella va a saber cómo le hace. Y el otro, o la otra contraparte, no pone de su parte y además vive mejor, entonces viene ese desacuerdo. Su interés de mamá no concuerda con el interés de papá y viene un conflicto. Vamos a poner otro ejemplo. En un terreno, en un bien donde una persona o dos personas dicen que ese bien es de ambas personas y ambos dicen ese bien es mío. ¿Qué va a pasar? Cada uno tiene a lo mejor un documento donde acreditan o intentan acreditar la propiedad, o bien uno tiene la propiedad pero otro tiene la posesión. Y entonces en ese ejemplo, oye, yo tengo un documento, un contrato privado, una escritura pública de hace muchos años, lo que sea, donde dice que ese bien inmueble es mío. Y si nos regresamos al ejemplo anterior, hay una persona en ese ejemplo, que son en este caso las dos personas que intentan ser dueños del bien. Hay una necesidad que es en ese bien hacer una casa y vivir, o poner unas construcciones y rentar, etcétera. Hay un bien, que en este caso sería la propiedad, el derecho
de esa propiedad y un interés que es acreditarla y obviamente hacer uso de ella. Entonces, viene ese conflicto de intereses y dice, yo tengo los documentos y otro dice, pero yo vivo ahí. Entonces, ambas partes van a intentar demostrar a quién le favorece el derecho. Y vamos a intentar dirimir eso, precisamente ese conflicto de intereses. En materia procesal, pues eso va a ser que nosotros llevemos ese juicio, ese procedimiento e intentemos por todos los medios jurídicos dirimir ese conflicto y ya obviamente hacer valer el dicho de nuestro cliente, ¿verdad, chicos? O sea, vamos a hacernos llegar de todo lo que demuestre que nosotros, en este caso nuestro cliente, tiene la razón. Y vamos a ver que existe la parte ilícita y que también existen las reglas. Nosotros nos vamos a basar en cuanto a un derecho. Ese derecho va a ser precisamente esa normatividad por la que vamos a hacer valer ese conflicto. Lo vamos a hacer valer, lo vamos a demostrar a través de esas reglas. Esas reglas, llámese Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, Código Penal, Código de Procedimientos Penales, etc. A su mano derecha de su pantalla pueden ver una imagen precisamente, ¿no? Donde vamos a manejarnos, vamos a llevarnos esa situación mediante una materia jurídica, sobre unas normas jurídicas. Al contrario censo de su pantalla, ven precisamente la parte ilícita. Obviamente, ese conflicto se puede arreglar por la mala, como lo diríamos coloquialmente, a la fuerza y fuera de la ley. Precisamente lo que nosotros no vamos a hacer es hacerlo así. Por eso existe un derecho positivo, porque toda esa forma ya fue regulada, porque esa forma de hacerlo, como lo diríamos en derecho romano, que en su momento se estudió la historia y eran un ojo por ojo, diente por diente, vamos avanzando en una materia jurídica, en una historia, en una experiencia legal y vamos a regular toda esa parte. Ya no vamos a hacerlo de manera a la fuerza. Precisamente tenemos un derecho vigente y que se aplica de manera determinada a cierta población. No es lo mismo un código civil del Estado de México que un código civil del Estado de Chiapas. ¿Por qué? Porque en teoría nuestros códigos también están regidos, están hechos, están creados por las necesidades de la zona donde se van a llevar a cabo, donde se van a aplicar. Por eso es que rigen una población determinada. Obviamente, la sociedad va avanzando, las tradiciones, las costumbres, las formas de ver la vida van cambiando y entonces también nuestro código o nuestros códigos y leyes, demás leyes, van teniendo una modificación, se derogan, se abrogan, se crean, existen nuevas leyes, existen nuevas materias, porque vamos cambiando precisamente nuestro derecho, nuestra historia. ¿Okay? Y vamos a ver
al derecho objetivo. Después de toda esta situación, después de todo este estudio, pues vamos a ver que precisamente por eso se crea un derecho. Y vamos a poder ver su diapositiva que dice: se entiende por derecho objetivo al conjunto de normas, ordenanzas y leyes que prescriben una obligación, es decir, que imponen una conducta o resolución legal a una situación o personas determinadas. Son las formas jurídicas que imponen a las sociedades obligaciones activas, es decir, obligaciones de hacer, y obligaciones pasivas, es decir, obligaciones de no hacer, y es diferente o se distingue del derecho subjetivo. El derecho objetivo es aquel derecho que vamos a encontrar escrito. Ese derecho que, como hace un instante lo comentaba, fue creado de una necesidad de regular la conducta y las consecuencias de esas conductas. Un ejemplo de derecho objetivo va a ser todas nuestras leyes. Obviamente, comenzando desde nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, todos nuestros códigos, nuestras leyes, esas leyes que se van creando, así como las normas establecidas. Un ejemplo de estas normas establecidas podría ser las normas de tránsito. Recordemos también que las normas de tránsito son muy cambiantes o se intentan actualizar. ¿Por qué? Porque cada vez existen más nuevas formas de no cumplir con ese derecho. Por ejemplo, hace 20 años en la ley de tránsito no decía: si vas hablando por celular, se te va a encontrar tal multa o tal sanción o tendrás ciertas consecuencias. ¿Por qué? Porque los teléfonos eran fijos, no podías ir hablando por un teléfono porque no había la mejor celulares. Un ejemplo, no sé cuántos años tengamos con celulares, pero es un ejemplo. Entonces, obviamente, pues eso no estaba regulado, viene esta situación y hay que regularlo y pues hay que adaptarlo. Otro ejemplo puede ser, hace ciertos años no existían los coches a lo mejor tan inteligentes como los tenemos ahora. Hasta los coches, en algún momento llegaremos a que se manejen prácticamente solos, y no es que muchos ya ocurre eso, ¿no? Con las comodidades materiales y tecnológicas de las que vamos sabiendo, de las que nos vamos enterando y las que vamos teniendo a nuestro alcance. Por ende, pues hay que ir adaptando y hay que ir creando ese derecho objetivo. Un ejemplo más puede ser las normas de responsabilidad fiscal. También han sido muy creativas, se van creando, se van realizando, porque no es lo mismo lo que a lo mejor se fiscalizaba hace tiempo que ahora. A lo mejor ahora, otro ejemplo, vamos a crear una norma de cibernética. ¿Por qué? Porque a lo mejor antes no habría esto, lo que llaman el ghosting, el bullying, etcétera. ¿Por qué? Porque pues no existía. Entonces, al existir, comienza a ver cosas que no son tan positivas, cosas que no se llevan bien a cabo, y entonces hay que regularlas. Y eso lo va a ver nuestro derecho objetivo. Entonces vamos a ver que el derecho objetivo, como su diapositiva lo dice, el derecho objetivo es la norma, como todos los ejemplos que ya pusimos ahorita. Contrario sensu, el derecho subjetivo va a ser o es
el que constituye los poderes y facultades que tienen los ciudadanos para satisfacer sus intereses, esos intereses de los que hablábamos, de acuerdo con su posición como dueños, como titulares, como hacedores de sus derechos. Derechos que obviamente nos va a conceder ese derecho objetivo, ¿sí? De derechos que nos va a conceder esa ley, es decir, el derecho subjetivo nos va a dar la facultad de ejercer ese derecho objetivo. Un ejemplo de derecho subjetivo podría ser la libertad de expresión. Yo me expreso como yo quiera, siempre y cuando el derecho objetivo me dé las facultades de hacerlo. Obviamente, en el momento en el que nosotros realizamos una actividad ilícita o que va contraria a derecho, pues ya no vamos a estar en ese sentido, ¿verdad? Ya sale de la norma y sale de la facultad que tenemos, porque ninguna ley me dice que yo pueda insultar a las personas. En ese ejemplo, me dice que tengo derecho a expresarme, pero de manera pacífica, de manera individual, de manera en la que yo no agreda mi límite. Recordemos, y esto es bien importante, que mi derecho termina cuando comienza el derecho de otra persona. Entonces, esa sería mi facultad. En los ejemplos que pusimos anteriormente, mi derecho subjetivo sería el derecho que yo tengo de demostrar que ese bien inmueble es mío, ¿sí? De demostrar que yo tengo los documentos originales, los documentos oficiales, los documentos legales, o que mi derecho fue anterior, o contrario, ¿no? Si a lo mejor estuviéramos del otro lado, bueno, pues demostrar que yo tengo, no sé, 10 años de buena fe con el terreno, que lo he utilizado de manera pública, pacífica, continua, de buena fe, que yo hago uso de él, que lo he demostrado ante los vecinos sin ningún problema. Y entonces quiero hacer valer mi derecho subjetivo, porque en ambos casos la norma me da la opción. Me puede decir, es una, no sé, una usucapión en el segundo ejemplo, o me puede decir, es una reconvención, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Obviamente, ustedes como conocedores de la materia jurídica, pues van a ver qué tengo, qué me sirve para demostrar que mi derecho, y si nos damos y recordamos la primera diapositiva, que mi interés es superior y es demostrable al interés de mi contraparte. Entonces, lo que vamos a hacer, pues es hacernos llegar de todas esas medios, de todas esas opciones de hacer valer nuestro derecho. Y así vamos a ver que el derecho subjetivo es toda esa opción, toda esa parte. Otro ejemplo, nuestro primer ejemplo, la facultad que tenemos, como en el ejemplo que poníamos, ¿no? La facultad que tiene la mamá de exigir al papá ese cumplimiento de alimentos, de alimentos para el menor. ¿Por qué? Porque pues la ley dice que como padre o como familiar hasta el 4º grado tienes la obligación de proveer a los menores de edad o mayores si se encuentran estudiando de las situaciones básicas que son alimento, vestido, educación, seguridad social. Entonces, esa tendría que ser mi facultad de exigir.
Ahora bien, posterior a ello, ya nos vamos a adentrar a lo que es el proceso. Y vamos a ver qué proceso es un conjunto de actos procesales, que no es lo mismo, proceso que todo lo que conlleva. Vamos a ver que es un conjunto de actos que se verifican ante un órgano jurisdiccional, porque tiene que tener la facultad de decisión quien va a dirimir precisamente esos actos. Obviamente esto va a ser a través de un juicio y se va a resolver el conflicto sometido a su conocimiento. Es decir, aquí vamos a centrar todo lo que ya pudimos comentar en las X diapositivas anteriores. Vamos a aterrizar y vamos a decir que el proceso judicial es el conjunto de trámites o actos realizados ante una autoridad judicial para resolver un conflicto entre varias partes aplicando la ley vigente. Es decir, vámonos a esta pequeña definición. El proceso judicial es el conjunto de trámites o actos realizados ante una autoridad. ¿Cuáles van a ser esos actos y esos trámites? En el ejemplo que les ponía, vámonos al ejemplo del predio, de los bienes inmuebles. Bueno, ese conjunto de trámites va a ser, a ver, cliente A, ¿qué tienes? No, pues mira, yo tengo un contrato de compraventa privado, yo tengo mis testigos de que el que me los vendió fue de manera legal, de que pagué todo en ese momento, de que los contratos son 100% reales, de que no existió en ese documento ninguno de los vicios que pudieran nulificarlo. Entonces, obviamente ese va a ser mi primer hallazgo, ¿no? Voy a ver qué tengo, cuál es la historia, qué pasó, cómo pasó y qué me das. Contrario sensu, la contraparte. A ver, tú estás viviendo en el predio, ¿no? Yo soy el otro abogado de la parte B. ¿Qué tienes? No, pues fíjate que yo llegué a vivir ahí hace 10 años. Alguien me dijo que me podía quedar en un cuartito que ahí había. Y después yo empecé a construir y hice mi casa. No tengo papeles porque no me he interesado, nunca hice por ver de quién era, quién me vendía. Pero, ¿sabes qué? Fui a sacar un contrato de agua, pago, ya di de alta mi domicilio, pago luz. A lo mejor no pago un impuesto predial o un impuesto ante el SAT, pero estoy viviendo ahí. Ok. ¿Quién puede acreditar eso? No, pues mi vecino que cuando yo llegué, él ya estaba. Y entonces él tenía 20 años y yo tengo 10, sabe que desde hace 10 años vivo aquí, que nadie me ha venido a reclamar, que yo hago de mi vida como si fuera mi predio. Y entonces, en ese sentido, el abogado de parte A ya se hizo llegar de sus cosas, el abogado de parte B ya se hizo llegar de sus cosas. ¿Qué van a hacer? Bueno, el primero que va a demandar, vamos a suponer que es A, porque obviamente B no quiere demandar porque está dentro. Agarra y dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una demanda y en la demanda voy a presentar estas pruebas que tú me estás haciendo, que tú me estás dando como cliente. Entonces, ese va haciendo, ok, B agarra, lo notifica, que hay una demanda, etcétera, le pide precisamente esa historia a su cliente a B y entonces agarra y contesta ese escrito con sus pruebas, sus testigos, etcétera, ¿no? Y vamos a ver después una gama de pruebas que hay.
y entonces comienzan a realizar esos actos. Yo demando, voy y presento una demanda, el otro viene y presenta su contestación y a lo mejor hasta me reconviene y entonces luego ofrecemos pruebas y luego desahogamos las pruebas, etc. Si regresamos a nuestra definición, entonces vemos y regresamos a donde dice, el proceso judicial es el conjunto de trámites o actos realizados ante una autoridad judicial, que son precisamente esos trámites y esos actos que realizamos ante esa autoridad, como lo ven en su pantalla, porque debe ser ante una autoridad judicial o ante un órgano jurisdiccional para que tengan valor, porque si yo le voy y le presento todo eso que yo junté a el juez de, no sé, a un juez de Hidalgo, pero la otra parte está en el Estado de México, pues no va a ser válido, ¿verdad? A menos de que, obviamente, hay un exoto, etcétera. Pero en un ejemplo común, pues no va a ser, porque yo debo de haber ante la autoridad jurisdiccional que le corresponde a mi caso en concreto. O, por ejemplo, en vez de contestarle, yo lo llevo ante la vecina. Como la vecina es la que arregla los procesos de la colonia, voy y le digo, ¿sabes qué, vecina? Mira, yo tengo esto, esto y esto y esto, y quiero que tú digas que es mi predio, y no de la otra parte. Obviamente, pues aunque ella dijera sí o aunque ella dijera no, tampoco es la autoridad competente para dirimir ese asunto, para llevar ese procedimiento. Por ende, pues no sería un proceso judicial. A lo mejor sí otro tipo de proceso. Yo no digo que no existan procesos o procedimientos de todo tipo. Hasta para hacer una receta llevamos un proceso. Hay que mezclar primero esto con esto y después lo vertimos en esto. No podemos hacer las cosas a lo mejor al revés porque no saldría el proceso. Lo mismo, pero aquí estamos hablando de materia jurídica. También, en materia jurídica tenemos que hacer ese proceso como un conjunto de actos procesales. Pero esos actos procesales tienen un tiempo, tienen una forma ya establecida. No puedo agarrar y decir, no, yo lo quiero y presentar mis alegatos cuando no he presentado pruebas. O no puedo desahogar pruebas cuando no me han sido admitidas. ¿Sí? No, también, ¿no? Un proceso te marca tiempos. No puedo, me admiten una prueba y yo no puedo decir, ay, la presento en 2 meses. Te dan días. O sea, ni en esos días tienes que desahogarla. ¿Por qué? Para hacer valer precisamente todo nuestro hecho y nuestro dicho ante esa autoridad competente. Y entonces con ello, vamos a resolver un conflicto. Ese conflicto que iniciamos y que si recuerdan en su diapositiva era nuestra causa original. Ese conflicto de intereses. Vamos a resolver ese conflicto de intereses a través de este procedimiento. Al final del día, una parte, ya sea A o ya sea B, va a ganar. Va a demostrar su hecho y va a demostrar su dicho y va a tener la razón. Y entonces esa parte va a ser la que venga la resolución de esa autoridad a su favor. Obviamente, vamos a ver que existen diversos modos de inconformarse ante esas resoluciones y va a ser diferente en cada materia que sea, civil, penal, mercantil, etcétera, ¿sí? Pero al final del día eso forma parte también de un proceso y a la postre existirá una sentencia que determine de manera definitiva quién tiene razón de su dicho y a quién se le va a hacer valer ese derecho. ¿A qué? Y si nos vamos otra vez hasta la primera diapositiva, vamos a ver que esa sentencia
va a determinar qué persona tiene la razón, jurídicamente hablando. Y entonces vamos a observar de igual forma, como sigue diciendo la definición, para resolver un conflicto entre varias partes. ¿Por qué? Porque puede ser que haya dos partes o que haya más partes dentro de un proceso, pero vamos a hacerlo aplicando las leyes vigentes, es decir, aplicando ese derecho objetivo que nos dio esa opción de llevar ese proceso a través de ese procedimiento. Y en ese sentido, en ese tenor, entonces, proceso es una palabra en la que intervienen, obviamente en su definición, pues todas estas situaciones. Todo este conjunto y cúmulo de conceptos que nos va a llevar a ese proceso. Entonces vamos a tener ese proceso, vamos a tener la finalidad que en este caso va a ser el restablecimiento de la paz social. Si nos vamos al primer ejemplo, cuando el papá por fin dé alimentos a los menores, pues se va a restablecer esa armonía social, ¿no? A lo mejor no se va a restablecer el matrimonio, a lo mejor no van a vivir y ya van a ser felices para siempre, pero va a existir una armonía social. Yo lo cuido, tú me das, los días que podamos tú lo cuidas y el menor está de manera armoniosa, de manera tranquila, de manera positiva, viviendo con ambos papás separados, pero con una situación que le permite su desarrollo tanto físico, tanto económico, social, moral, de educación, de salud. Entonces nuestro proceso al final lo que quiere tener es ese resultado. Quiere llegar a ese fin donde exista esa situación. En el otro ejemplo en el que vamos a dirimir el conflicto del bien inmueble. El proceso nos va a llevar a tener una resolución. Esa resolución va a decir de quién es ese bien. Sí, obviamente, el que vive ahí demuestra que ese terreno a lo mejor se lo regalaron, lo adquirió, lo hizo o gana una usucapión, pues lo que va a tener es vivir en paz, vivir tranquilo, porque nadie en un futuro va a venir y le va a decir, salte porque es mi terreno, o salte porque es mi bien inmueble. Si por el contrario, el que ganase fuese la otra parte, pues también se va a quedar tranquilo en su espacio, porque al final va a decir, ok, yo ya te gané, por favor salte. Y entonces yo demostré que ese bien era mío. Y tengo entonces ya voy a tener la plena propiedad, porque lo demostré con mis documentos, y el dominio, porque ya voy a hacer uso de la posesión de ese bien. Y entonces vamos a ver que nuestro derecho procesal estudia y tiene como objetivo llevar o hacer o son ese conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso judicial. Por eso les comentaba al inicio de la clase, puede ser en todas las materias, ¿no? Puede ser que tengamos un derecho procesal civil, un derecho procesal penal, sí,
el derecho procesal, como lo vimos en un inicio, va a ser un conjunto de normas que nos lleve a ese proceso judicial, y este a su vez va a regular los requisitos, el desarrollo y los efectos de ese proceso, porque va a concluir cuando esa sentencia ya no tenga movilidad, ya no haya una autoridad que pueda decir así no es, o pueda cambiarla. ¿Sí? Mientras existe y mientras pueda ser cambiada, entonces sí seguirá el proceso. Por lo tanto, el objeto del derecho procesal va a ser el proceso judicial. A su vez, el proceso judicial va a ser una solución posible para dirimir conflictos con relevancia jurídica. Y volvemos a llegar a lo mismo, que va a ser el restablecimiento de la paz social. Porque va por en el entendido de que de todos los ejemplos que pudimos poner, o de cualquier otro ejemplo, que se produjo una violación a los preceptos establecidos por la ley, cuando una de las partes tiene una insatisfacción jurídica. Y si se dan cuenta, en los ejemplos que pusimos, una de las partes no está de acuerdo. Y nos vamos a la primer o a la no sé qué número de diapositiva, chicos, donde esto todo es la finalidad de dirimir un conflicto de intereses. Vamos a dirimir utilizando precisamente un medio para solucionar este conflicto, para que termine ese conflicto, o para que por lo menos una de ambas partes sepa que ese conflicto debe de concluir, porque la otra demuestra más su derecho que ella misma. Y entonces lo vamos a hacer a través del derecho procesal. También vamos a ver que el derecho procesal es una rama del derecho público porque lo dirime una instancia pública y como algunos autores nos mencionan que es el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado en todos sus aspectos y que por tanto fijan el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del derecho positivo en los casos concretos y que determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y los funcionarios encargados de ejercerla. Ahorita son muchas palabras, vamos a ver lo que es jurisdicción y vamos a ver las autoridades y cómo se deben de ejercer. Es un ordenamiento que vamos a estar estudiando a lo largo del cuatrimestre, por favor, y también ya tienen contenido en sus materias. Vamos a dar aquí por concluida la clase. Quiero comentarles que ya hay contenido en sus materias, ya también están sus tareas en plataforma y me gustaría que tuvieran la oportunidad de irlas contestando de manera sistemática para que no se les junten al final del bimestre, del cuatrimestre y al mismo tiempo, si de las tareas van surgiendo algún tipo de dudas, podamos irlas atendiendo en clase, tanto de la realización y del objetivo de la tarea, como del contenido de la misma, ¿sí? Entonces,
Nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Por favor, si hay alguna duda, estoy para servirles. Que pasen una excelente tarde.